Hola, ¿qué tal, estimados hermanos en Cristo Jesús? Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les saluda fraternalmente en el Señor Julio Cian, su anfitrión. Hablaremos hoy día sobre algo que no es muy común escuchar por un sermón o un breve estudio hacia los creyentes, que es hablar sobre teología. La teología es entendida como aquella disciplina que busca describir o busca el conocimiento de Dios. Y la teología como una disciplina o parte del conocimiento o de la filosofía, justamente trata de buscar este conocimiento. Lo trataremos de hacer de una manera lo más sencilla posible y siempre diciendo lo que explicamos cuando abordamos un tema de esta naturaleza, que evidentemente creemos que debe resultar de interés para usted. Lo vamos a hacer desde una óptica de que no sea complicado, que la teología en sí es una disciplina que tiene una cierta complejidad en la medida que se centra a través de la historia, a través de la teología histórica. Nosotros podemos reconocer cuando vemos y analizamos a los teólogos que se han preocupado por construir conocimiento sobre Dios, que estos hacen un uso, a nuestro juicio, exagerado del pensamiento humano, es decir, del pensamiento filosófico, dejando muchas veces de lado aquello que debería ser como único centro el Evangelio. Por lo tanto, el tema nosotros lo hemos titulado La teología correcta. Pues bien, estaremos diciendo que cuando se prepara y se estudia para llevar a cabo un sermón, muchos predicadores pretenden hacer gala de un conocimiento de las escrituras y muchas veces, por no decir siempre, declaran realizarlo desde una base o visión teológica formal, adquirida desde un instituto teológico, el cual forma parte de su denominación, es decir, de la iglesia, el nombre de la iglesia, y así encontramos institutos teológicos, por ejemplo, bautistas, luteranos, de la Alianza Cristiana y Misionera, por nombrar los más conocidos, y en el último de los casos, inclusive en algunas universidades, como por ejemplo en Chile la Universidad Católica, que entrega inclusive doctorados en teología. El modelo del currículum aplicado a la formación de pastores ordenados en estos institutos se realiza en gran parte al más puro estilo académico de institutos y universidades. Y así resulta que el titulado de pastor, entre comillas, sería formado en base a un currículum de pregrado. Después podrá adquirir especializaciones en licenciaturas en teología hasta llegar a los doctorados, justamente también en teología, que en este caso esos serían los posgrados. Eh, e inclusive en algunos casos, algunos se titulan de teólogos. Bueno, todos ellos tienen algo en común: el alto grado de importancia dado en el currículum para poder entregar el conocimiento de la interpretación y análisis bíblico a la metodología racional de la filosofía, siendo esta una disciplina netamente basada en la razón humana. Así estudian desde estos institutos de formación o de universidades a Calvino, a Zwinglio, Melanchthon, entre otros precursores del protestantismo. Corrientes posteriores de la teología protestante en las que reina la filosofía son
Vamos a nombrar algunas, las llamadas ortodoxias, el piteísmo. Quisiéramos detenernos un poco en la teología liberal en esta descripción, porque nos parece que es aquella que ofrece un mayor peligro para el cristiano. Esta teología liberal que está empapada por un pensamiento y método filosófico racional, es decir, el pensamiento, identifica un pensamiento, como ya dije, religioso racional concebido como aquel que debe hacerse creíble, mostrando justamente esta credibilidad desde una visión netamente humana, de la disciplina humana, de su contenido. Por eso pretende demostrar racionalmente el contenido del cristianismo, incluido esto a la cristología, es el estudio del Señor, a la soteriología, el estudio de la salvación, y así encontramos algunos teólogos como J. Rourke, que elimina del cristianismo todo lo que se refiere a la persona y a la obra, escuche bien, de Cristo. En especial, teólogos como Reimarus, Strauss, sometieron a dura crítica, o sea, dudando los aspectos de la existencia de fenómenos sobrenaturales en el Evangelio o en las Escrituras, y dudan sobre la historicidad de los evangelios, es decir, aquellos elementos formadores a través de la historia de los escritos bíblicos, como son la existencia de los milagros y de los prodigios que el Evangelio describe como hechos que ocurrieron realmente en la época de vida del Señor Jesucristo, así como la existencia del Dios hecho hombre en la persona de la vida del Señor Jesucristo, es decir, de su nacimiento virginal por medio del Espíritu Santo. Ellos no pueden concebir desde el punto de vista del razonamiento filosófico cómo nuestro amado Señor Jesucristo nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, y ahí viene el concepto teológico del Theotokos. Ambos teólogos ya descritos enjuiciaron desde la perspectiva que los vieron como un mero, estamos hablando del Señor Jesucristo, los vieron como un mero hombre en la persona de la vida del Señor Jesús. Esto entonces lo vieron como un mero hombre y se pronunciaron por un cristianismo racional, es decir, más o menos a lo que postulaba Tomás, el ver para creer, cristianismo racional. Posteriormente se desarrollaron la teología del despertar, la teología dialéctica y por último mencionaremos la teología radical. No vamos a seguir explicando porque no es el objetivo de fondo, solamente señalar que todas estas teologías que a través de la historia tuvieron algo en común, que era aplicar el pensamiento filosófico, humano, racional y naturalista a los descritos por los apóstoles y profetas que constituyeron el Evangelio. Nuestro punto de partida será declarar que la teología se mueve dentro del mundo de la creación y análisis de un mundo religioso de creación humana. Y lamentablemente no se ha preocupado con rigurosidad de realizar la distinción entre lo que es la religión, entendida la religión como un sistema de creación humana, y aquellos preceptos, normas, reglamentos y doctrinas establecidas por el Evangelio. Sostenemos que el cristianismo no es no es originalmente una religión humana, por lo que no debe constituirse en una religión. O sea, y cuando más tenemos que estar de acuerdo y concordar
que nuestro amado Señor Jesucristo no fundó ninguna religión. Más tarde, los hombres fundaron distintos tipos de religiones como creación humana, apartándose de la voluntad divina expresada y teniendo solo como base el razonamiento filosófico y este como motor de la voluntad humana y no de la voluntad divina establecida en las escrituras o evangelios. En forma muy sucinta y medular, podemos definir desde la filosofía y etimológicamente que el pensamiento religioso como discurso o tratado de Dios constituye humanamente como una ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Es decir, coloca a las escrituras, la religión, como un elemento más. Por lo tanto, estando allí inserto la tradición y los dogmas, estaremos entonces, sin dudarlo, frente a las distintas corrientes teológicas que ya hemos descrito, dentro de las cuales las sagradas escrituras, como ya dijimos, son sólo una fuente más y no la única que no obstante declarar la existencia del Espíritu Santo, Juan 16, versículos 2 al 14, su rol e importancia en la teología y en las religiones es opacado o simplemente borrado de un plumazo y reemplazado por el pensamiento filosófico, es decir, por esta arrogancia humana, humanista. Es muy triste, a nuestro juicio, ver cómo hombres del Señor utilizan desde los púlpitos para explicar la deidad y la voluntad del Señor algunos filósofos, dándole una paridad de autoridad a lo descrito por los apóstoles que fueron instituidos por el propio Señor Jesucristo, para que escribieran el Evangelio a lo mismo que los antiguos profetas del antiguo pacto. Los creyentes creemos que las escrituras son la única fuente autoritativa sobre todo lo que atañe a Dios. Y en base a las escrituras debería fundarse el conocimiento verdadero de la verdadera, valga la redundancia, teología que atañe al conocimiento de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Las escrituras nos permiten conocer toda la doctrina de Dios, en cuanto a que como palabra de Dios obra una validez singular, es decir, única, en cuanto a que le debemos reconocer, entre otros atributos, su inerrancia, es decir, lo establecido allí no tiene ningún tipo de equivocación, es su infalibilidad, es decir, no se equivoca. Y también, pero no es menos importante, entre otros, su inmutabilidad, es decir, no cambia. Muchos teólogos han reinterpretado el Evangelio aduciendo que la modernidad actual le autorizan a cambiar muchos textos y doctrinas planteadas por los apóstoles y escritas en el Evangelio. Lo que es un sacrilegio desde el punto de vista del conocimiento teológico, porque estos atributos que acabamos de señalar
de la palabra del Señor son esenciales para llegar al conocimiento de Dios, es decir, hacer, como ya dije, una verdadera teología bíblica cristiana. A continuación, a modo de ejemplo y a la luz de las Escrituras, describiremos brevemente un modelo teológico que nos permite construir conocimiento, valga la redundancia, teológico o de Dios, basándonos de la sola Escritura, guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad, como ya usted lo puede ver en la cita de Juan que acabamos de nombrar, o perdón, que acabamos de decir, un poquito más atrás del Evangelio. Juan 16, versículo 12 al 14, allí están descritos los atributos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Las escrituras, entonces, repitiendo lo que hemos dicho, nos permiten conocer toda la doctrina de Dios en cuanto a que como palabra de Dios cobran una valía singular en cuanto a que le debemos reconocer, entre otros atributos, como dije, su inerrancia, su infalibilidad y su inmutabilidad. Pues bien, al usar nosotros a continuación solo textos bíblicos como método teológico, esto nos permitirá describir, por contraste, el problema que presenta una teología sistemática humana que solo utiliza débilmente estos textos, pues le ha restado importancia justamente a estos textos sagrados, puesto también que esta teología le da un fuerte acento autoritativo al razonamiento filosófico, a la tradición eclesiástica y a los dogmas de tipo humano, es decir, lo que los hombres ven como verdad extra bíblica. Construyamos una teología bíblica. El texto bíblico será 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, que lo vamos a leer y después lo vamos a ir desmenuzando. Que dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí debemos entender a los griegos todos aquellos hombres que no son judíos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, es decir, el pueblo elegido, ciertamente tropezadero, no se olviden que lo crucificaron, y para los gentiles locura. Pensemos nosotros ¿cuánto se llama? En la teología que acabamos de describir recién, en la teología liberal. Para los gentiles, locura. Es decir, no podían entender los milagros y prodigios de nuestro Señor. Más para los llamados, es decir, a nosotros, así sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto solamente es un ejemplo en el Evangelio, debemos pensarlo. Dios de ninguna manera es insensato. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, esto es un ejemplo, ciertamente que Dios no es débil, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En base a lo que tendremos, podremos conocer a la deidad, este es el objetivo de esta teología, es decir, conocer a Dios, con base a lo que expondremos, podremos conocer la deidad de Dios por medio de sus propios términos, porque no podemos conocer y entender a Dios por medio de nuestra lógica humana
filosófica, porque Dios rompe con todos nuestros esquemas del pensamiento al presentarnos, por ejemplo, una serie de paradojas que desafía nuestra lógica. Una paradoja es aquello que contrariamente dice lo que no dice. Vamos a explicarlo. ¿Mm? Cuando el Señor dice, aquel que pierda su vida la encontrará. Esa es una paradoja, ¿verdad? Bueno, al presentarnos, por ejemplo, una serie de paradojas que desafían nuestra lógica. Por ejemplo, cuando dice justamente lo que estaba diciendo recién, todo aquel que encuentre su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida la encontrará. Aquí se refiere que cuando uno quiere, guiado por nuestras concupiscencias, por nuestra naturaleza pecaminosa, le damos rienda suelta a nuestros sentimientos de pecado, vamos a perder la vida porque nos vamos a separar de Dios. Pero todos aquellos que abandonan ese mundo de desenfreno, de lujuria, de pecado, de riquezas mal empleadas o mal usadas, pero nos acerquemos al Señor guiados por su santa palabra, en vez de perder nuestra vida en el infierno, la ganaremos porque creeremos en el Señor y nos iremos con Él. Hoy, por ejemplo, no son pocos los pastores y predicadores que creyéndose ser muy modernos, y a lo mejor algunos influidos por el progresismo, y con ello no digo que lo hagan con mala intención, citan desde sus púlpitos a filósofos como Hegel o Nietzsche como fuentes autorizadas de interpretación bíblica, ignorando el caso, por ejemplo, de Nietzsche, que como padre del relativismo en su obra La muerte de Dios, hace una verdadera oda a la razón humana y a la necesidad, fíjese bien, de matar a Dios, es decir, de sacar a Dios de nuestras vidas para obtener la felicidad humana, lo que él llama el super yo. El mejor conocimiento teológico que tenemos de Dios lo encontramos en el Evangelio, en la descripción de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El pasaje de Primera de Corintios nos dice que todo conocimiento humano basado en la filosofía y la tradición humana no nos permite conocerle. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, poder de Dios. ¿Por qué podemos decir esto nuevamente? Primera de Corintios nos aclara, pero esta vez en los versículos 22 en adelante, que nos dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esta descripción de las escrituras con respecto a los alcances espirituales del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no era posible comprenderla, al igual que hoy, con la lógica racional y filosófica. Más específicamente, lo podemos dar cuenta con la teología liberal. La filosofía natural y filosófica, pero sí con la sabiduría humana de los griegos y las señales, milagros y prodigios que pedían los judíos. No se podía concebir. Y nosotros sabemos, las escrituras, que tampoco lo entendieron, pues a pesar de que estaba descrito en los evangelios, lo crucificaron. El Dios de la cruz descrito en el Evangelio no concordaba con su forma de entender y conocer a un Dios de acuerdo con su visión cultural y del conocimiento de la época. La teología que pretende conocer a Dios mediante la cosmovisión moderna no puede entender ni explicar
a no ser por medio del Espíritu Santo, que mora en el creyente, que Dios mediante la cruz dividió el mundo y la eternidad entre aquellos que se salvan y aquellos que se pierden. Cualquier hombre racional es capaz de entender si la teología con base en la filosofía nos presentará un Dios que premia con la vida eterna a un hombre que se porta bien. Eso es lo que el hombre natural y racionalmente pretendería y aceptaría con facilidad. Pero cuando el Evangelio nos presenta a un hombre incapaz de hacer el bien y buscar por iniciativa propia a Dios, y por ello movido por su amor y misericordia, Dios entrega a su Hijo, quien es Dios hecho hombre, para morir en la cruz y salvar y dar vida eterna. Ello, bajo este razonamiento materialista de algunas visiones teológicas con base naturalista y humana, les resulta una locura. Y es por eso que los teólogos que usan la filosofía constantemente siguen dudando y empleando un modismo requete dudando sobre aquello que nos presentan las Sagradas Escrituras. Pero fíjese usted que en Isaías 64:6 se nos dice, con respecto a lo que el pensamiento lógico podría aceptar, de que un hombre bueno tendría que irse al cielo y un hombre malo tendría que irse al infierno. Y ese concepto de malo o bueno es de acuerdo a la visión humana. Dice así, Isaías 64:6, y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia, y todos nos marchitamos por la hoja, y nuestras iniquidades nos llevan como el viento. ¿Se da cuenta? Aquí en Isaías no deja a nadie bien parado. Y eso no cae en la lógica. Ahora tampoco cae en la lógica que un Dios misericordioso, amoroso, que desde la fundación del mundo previó un remedio y él cargó sobre sí mismo el castigo de esta falta de todos nosotros los hombres. El racionalismo y el pensamiento filosófico, esto es locura. La teología debe orientar el conocimiento de Dios mediante el suceso de la muerte de la cruz y su enseñanza, la cual se debe explicar mediante el hecho de que nuestra salvación depende exclusivamente de la muerte de Cristo en la cruz, pues sin este hecho sería imposible obtener la salvación. El otro día conversábamos con un amigo y siervo del Señor y teníamos la duda sobre si era la muerte de cruz sumada a la resurrección los que nos da la vida eterna. Sin embargo, a la luz del Evangelio, podemos asegurar exclusivamente que la muerte de Cristo en la cruz, este hecho sería, sin este hecho, sería imposible obtener la salvación. Es decir, con un solo sacrificio hizo salvo, nos santificó a los santificados. Sería imposible obtener la salvación, ya que debe ser por gracia, porque nuestras obras son malas. Y el sacrificio presentado debía ser hecho mediante un cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, manso y entregado, único e irrepetible, como lo era Cristo hecho hombre. No existe nadie con las características de nuestro amado Señor, quien es Dios hecho hombre, y único y irrepetible, como lo era nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, renunciando a su condición humana, porque la Escritura también dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
bajo esta muerte de cruz vergonzosa e inexplicable para la sabiduría y el razonamiento filosófico y de la ciencia humana, es que cobra sentido lo declarado en Primera de Corintios 1:25, el texto que nos está sirviendo de base para construir este conocimiento. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Insensato? ¿Por qué? Porque el razonamiento filosófico encuentra insensato de que un inocente muera en el lugar de los culpables y que en la debilidad, en la entrega a la muerte de cruz de Dios, es decir, de nuestro amado Señor Jesucristo, en esa debilidad, Dios triunfa sobre la muerte. Esto no es otra cosa que poder y sabiduría incomparable, y no existe contradicción ni locura, es sólo posible encontrarla en la persona de Dios. El Evangelio nos muestra a un Dios en la persona de Cristo, que por medio de esta paradoja de su debilidad y entrega en su muerte de cruz, Él triunfa sobre el pecado, sobre Satanás y la muerte, dándonos la vida eterna. Y este triunfo de la muerte en su condición humana se evidencia 3 días después por medio de su resurrección. Es decir, la resurrección es una evidencia de la eficacia de la muerte en la cruz, porque en la muerte de cruz obtenemos la salvación. La evidencia del triunfo es cuando el Señor Jesucristo resucita, es decir, podemos decir que es una consecuencia. Pues bien, repito, entonces, eh, triunfa sobre el pecado, sobre Satanás y la muerte. Y este triunfo de la muerte en su condición humana se evidencia 3 días después por medio de su resurrección, del mismo modo que tú y yo hemos creído y así lo haremos. Podemos aventurarnos a decir que un conocimiento de Dios sin temor a equivocarnos, como también las doctrinas de la justificación por fe en Cristo, la de la salvación, la de la gracia, la de su resurrección, se pueden conocer y explicar teológicamente a la luz de las Escrituras sin el razonamiento filosófico basado en la fe por medio del Espíritu Santo, tal como nosotros lo hemos explicado ahora, con solamente explicar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En definitiva, nuestro Señor Jesucristo maravilla y deja atónitos a los filósofos racionalistas y a los naturalistas mediante una aparente pérdida irracional como es el haber perdido su vida, para otorgar por medio de ella, su muerte, abundante vida eterna. ¿Es que es una paradoja? Muere para dar vida a los que a Él se acercan, dándole la vida a los que a Él se acercan por la voluntad de Dios y le reciben como Señor y Salvador por medio de la fe. Y tal como dice el texto que nos ha servido para crear este conocimiento teológico, eso es locura para los griegos, es decir, a los gentiles como a los judíos. Creemos haber demostrado, y esto a la luz de las escrituras, que cuando prediquemos, cuando fundamentemos el Evangelio, dejemos fuera y no reemplacemos ni acallemos al Espíritu Santo por darle mayor importancia que la palabra de Dios a algunas palabras sueltas que dicen algunos teólogos
cuando citan a filósofos, como en el caso de Nietzsche, por ejemplo, y Hegel, que eran de la alta crítica alemana, pero que eran ateos, y para mayor colmo, Nietzsche era un LGTB y muy permisivo. Él muere postrado en la cama y le reconoce a su hija que llevó una vida peleando contra Dios y esa lucha jamás la pudo ganar. Porque mientras él peleaba contra Dios, el Señor y el cristianismo y la fe en Cristo Jesús iba adquiriendo mayor crecimiento. Que el Señor les bendiga. Espero que este estudio les haya servido y al mismo tiempo le haya servido de bendiciones y usted puede compartirlo